le clavé el hacha en la cabeza mientras dormía en su mecedora favorita. El primer golpe no fue suficiente, así que seguí una y otra vez hasta que su cráneo se abrió como una sandía madura y sus sesos se derramaron por el suelo de madera vieja. Después lo descuarticé pieza por pieza en el granero, enterré los pedazos en diferentes partes del terreno y durante 28 años nadie sospechó que el abuelo querido de toda la familia estaba pudriéndose bajo sus propios rosales. Me llamo Luana Barbosa, tengo 76 años y llevo 14 pudriéndome en esta celda por matar al hombre que me crió, me educó, y que todos creían que era un santo. Cadena perpetua por homicidio agravado con ocultación de cadáver, leyeron cuando me condenaron. Pero lo que ningún juez, ningún fiscal, ningún psiquiatra logró entender es que no maté a mi abuelo por odio, lo maté por amor. Amor a las otras niñas que habrían sido sus próximas víctimas. Sé que me ven como la nieta más despreciable que ha existido. Una mujer que asesinó al anciano que la había acogido como hija, que había sacrificado su juventud para criarla después de que sus padres murieran. Los periódicos me pintaron como el monstruo de la ingratitud más absoluta. Pero hay verdades que son más retorcidas de lo que cualquier mente puede imaginar. Secretos que solo salen cuando ya no queda nada que perder. Los dueños de este canal arriesgaron todo su prestigio al permitirme grabar esta confesión. Van a recibir miles de comentarios exigiendo que me censuren, amenazas de muerte, gente pidiendo que no me den ni un minuto de atención. Pero necesito contar esto antes de que mis pulmones cansados se rindan, porque hay secretos que han estado carcomiendo mi alma durante 42 años. Llegué a la casa de mi abuelo Teodoro Barbosa cuando tenía 8 años, en 1956. Mis padres habían muerto en un accidente de autobús mientras regresaban de Salvador, y él era mi único pariente vivo. Vivía solo en una finca grande en el interior de Bahía, criando ganado y cultivando café. Era un hombre respetado en toda la región, veterano de guerra, católico devoto, benefactor de la iglesia local. «Vas a ser mi nieta querida», me dijo el primer día, abrazándome con esos brazos fuertes que olían a tabaco y colonia barata. «Vamos a ser muy felices juntos, tú y yo. Te voy a cuidar como si fueras mi propia hija». Los primeros meses fueron perfectos. Mi abuelo me trataba como una princesa. Me compraba vestidos bonitos, me llevaba a misa todos los domingos. Me enseñaba a leer y escribir, porque decía que una niña educada podía llegar lejos en la vida. Por las noches me contaba historias de aventuras, me cantaba canciones de cuna, me arropaba con tanto cariño que por primera vez desde la muerte de mis padres me sentí segura. Pero todo cambió la noche de mi 9º cumpleaños. «Ya eres una niñita grande», me dijo después de que soplara las velas del pastel que había hecho especialmente para mí. «Es hora de que aprendas cosas importantes sobre la vida, sobre lo que significa ser mujer». Me llevó a su habitación y me explicó que las niñas grandes tenían deberes especiales con los hombres que las cuidaban. Que era normal, que todas las niñas pasaban por eso, que era una forma de agradecer todo lo que él había hecho por mí. «Es nuestro secreto especial», me susurró mientras me quitaba la ropa. «Si alguien pregunta, dices que no pasó nada. Los adultos no entenderían lo especial que es nuestro amor». Durante los siguientes 7 años, cada noche era una pesadilla. Mi abuelo, el hombre respetado y devoto, se convertía en un monstruo que me usaba como su juguete personal. Me decía que era porque me amaba tanto, que era la forma en que los abuelos demostraban cariño verdadero a sus nietas preferidas. «Eres afortunada», me repetía después de cada abuso. «Otras niñas no tienen abuelos que las amen tanto. Otras niñas no reciben esta educación especial que te está preparando para ser una buena esposa». Cuando intentaba resistirme o llorar, me castigaba encerrándome en el sótano oscuro durante días, con solo pan y agua. Me decía que las niñas desagradecidas no merecían comodidades, que si no apreciaba su amor,
podía vivir como los animales. Pero había algo más siniestro en los abusos de mi abuelo, algo que tardé años en entender completamente. Durante nuestras lecciones especiales, me hacía repetir palabras en latín que no entendía. Me obligaba a participar en rituales extraños con velas negras y símbolos dibujados en el suelo. «Estás aprendiendo a ser especial», me explicaba mientras dibujaba círculos raros alrededor de mi cuerpo desnudo. «Estás recibiendo poderes que otras niñas nunca tendrán. Cuando crezcas, vas a poder hacer cosas increíbles». A los 16 años, finalmente entendí que mi abuelo no era solo un abusador. Era parte de algo mucho más oscuro y perturbador. Una noche, después de uno de sus rituales más intensos, escuché voces extrañas viniendo del granero. Me acerqué sigilosamente y vi algo que me quitó años de vida. Mi abuelo estaba con otros 3 hombres del pueblo, todos ancianos respetables que conocía de la iglesia, participando en una ceremonia que parecía salida del infierno. En el centro del círculo había una niña que reconocí inmediatamente. Era Solange, la hija del comerciante del pueblo, de apenas 10 años. Estaba inconsciente, desnuda, rodeada de velas negras y símbolos que ahora reconocía perfectamente. «Es perfecta para el ritual de iniciación», decía uno de los hombres. «Virgen inocente, de la edad exacta que necesitamos». «Mi nieta ya está preparada para guiarla», respondió mi abuelo con una voz que no reconocí. «Luana ha recibido años de entrenamiento. Puede enseñarle a la nueva lo que necesita saber». Entendí entonces que todo el abuso que había sufrido durante 7 años no había sido solo para la gratificación perversa de mi abuelo. Había sido entrenamiento. Me habían estado preparando para convertirme en la iniciadora de otras niñas en lo que parecía ser algún tipo de culto satánico. Pero había más niñas. Durante las siguientes semanas, observé desde las sombras cómo mi abuelo y sus cómplices traían más víctimas, niñas de diferentes edades, todas de familias humildes que dependían económicamente de estos hombres respetables. Cada niña pasaba por el mismo proceso. Primero las drogaban, después las sometían a rituales obscenos. Finalmente, las entrenaban durante meses hasta convertirlas en participantes activas del culto. Las que se resistían demasiado, simplemente desaparecían. «¿Dónde está la niña Conceição?», escuché que preguntaba la madre de una de las víctimas. «Hace una semana que no la veo». «Se fue con unos parientes lejanos», respondió mi abuelo con esa voz dulce que usaba para engañar a todos. Me pidió que no dijera nada para no preocupar a nadie. Pero yo sabía la verdad. Había visto cómo enterraban el cuerpo de Conceição detrás del granero, después de que falló en adaptarse al entrenamiento y amenazó con contar lo que le estaban haciendo. Durante meses viví en un infierno, sabiendo que era cómplice involuntaria de una red de abuso infantil ritual que operaba bajo la fachada de hombres respetables y devotos. Mi abuelo me había convertido en la hermana mayor del culto, la que recibía a las nuevas víctimas y las preparaba psicológicamente para lo que venía. «Eres muy especial, Luana», me decía con orgullo perverso. «Tienes un don natural para esto. Cuando yo muera, tú vas a ser la líder. Vas a continuar nuestra obra sagrada». ¿Obra sagrada? Estaba hablando de torturar y asesinar niñas inocentes como si fuera una misión divina. Pero lo que finalmente me decidió a actuar fue descubrir los planes que tenían para expandir su operación. Una noche encontré documentos en el estudio de mi abuelo que revelaban la verdadera dimensión del horror. No eran solo 4 viejos pervertidos abusando de niñas locales. Eran parte de una red nacional de cultos similares, con contactos en otras ciudades, otros estados, incluso otros países. «Propuesta de expansión regional», decía el documento. «Establecer células en Salvador, Recife y Fortaleza usando el modelo Barbosa. Luana será transferida para entrenar líderes locales en técnicas de iniciación y control.
Mi abuelo había planeado prestarme a otros cultos para que enseñara sus métodos de abuso ritual. Iba a convertirme en una especie de consultor itinerante de tortura infantil. Esa revelación me hizo tomar la decisión que me trajo hasta esta celda. No podía permitir que siguieran usando mi cuerpo como herramienta de entrenamiento para otros abusadores. No podía dejar que más niñas pasaran por lo que yo había pasado. Y definitivamente no podía permitir que expandieran su red de horror a nivel nacional. Alguien tenía que detener a esos monstruos, y si tenía que convertirme en asesina para proteger a las futuras víctimas, lo haría sin dudarlo un segundo. La oportunidad perfecta llegó 3 semanas después de descubrir los documentos. Mi abuelo había planeado una ceremonia especial para el solsticio de invierno, donde iniciarían oficialmente a 5 niñas nuevas que habían estado preparando durante meses. Entre ellas estaba Maite, la hija de nuestra empleada doméstica, de apenas 8 años. Esta va a ser la ceremonia más importante de nuestras vidas, me explicó mi abuelo con los ojos brillando de emoción enferma. Después de esta noche, tendremos suficientes iniciadas para comenzar la expansión que hemos planeado durante años. Me mostró los preparativos. Habían construido un altar especial en el granero. Habían conseguido drogas más potentes para mantener a las niñas inconscientes durante las primeras fases del ritual. Y habían invitado a observadores especiales de otros cultos para que aprendieran sus técnicas. Van a venir representantes de São Paulo, Río de Janeiro, hasta de Buenos Aires, me dijo con orgullo diabólico. Todos quieren aprender nuestros métodos. Tú vas a ser la estrella de la demostración, mi nieta querida. Durante esos días, vi cómo las otras 3 ancianos del pueblo preparaban todo con la meticulosidad de organizadores de evento. Don Sebastián, el dueño de la farmacia, había conseguido las drogas. Don Antonio, el maestro de la escuela, había seleccionado cuidadosamente a las víctimas. Don Gilberto, el comerciante más rico del pueblo, había financiado toda la operación. Estos hombres que los domingos se sentaban en primera fila durante misa, que daban dinero para reparar la iglesia, que eran considerados los pilares morales de la comunidad, eran en realidad los líderes de una red internacional de abuso ritual infantil. Pero lo que más me perturbó fue descubrir mi papel específico en la ceremonia. No solo iba a demostrar técnicas de iniciación, iba a ser oficialmente nombrada como la Madre Suprema del culto, la líder espiritual que guiaría la expansión internacional. Ha sido preparada desde niña para este momento, me explicó mi abuelo mientras me mostraba el vestido especial que había mandado hacer para la ceremonia. Tienes 10 años de entrenamiento, conoces todos los rituales, has desarrollado la frialdad emocional necesaria para liderar. Eres perfecta. La ceremonia estaba programada para el sábado por la noche. El viernes, mientras mi abuelo dormía su siesta habitual en la mecedora del porche, tomé el hacha del granero y me acerqué silenciosamente. Por un momento dudé. Este hombre había sido mi única familia durante 10 años. Me había dado techo, comida, educación. En su mente retorcida, probablemente creía que me amaba de verdad. Pero después pensé en Maite, en las otras 4 niñas que serían violadas y torturadas esa noche. Pensé en todas las niñas que habían desaparecido durante los años anteriores. Pensé en la red internacional que se expandiría usando mi cuerpo como herramienta de entrenamiento. Le clavé el hacha en la cabeza con toda la fuerza que tenía. El primer golpe lo despertó, pero no lo mató. Me miró con ojos llenos de sorpresa y dolor, tratando de hablar con la boca llena de sangre. ¿Por qué? Logró susurrar antes de que le diera el segundo hachazo. Por todas las niñas, le respondí mientras seguía golpeando. Por todas las que mataste, por todas las que ibas a matar, por todas las que no voy a permitir que toques. Cuando finalmente dejó de moverse, arrastré su cuerpo hasta el granero. Durante toda la noche lo descuarticé usando los mismos cuchillos que él había usado para rituales especiales con sus víctimas.
Separé cada extremidad, cada órgano, envolviendo los pedazos en lona. Al amanecer del sábado, comencé a enterrar los restos por toda la finca. La cabeza la puse bajo los rosales que él cuidaba con tanto orgullo. Los brazos los enterré cerca del pozo. Las piernas fueron a parar al huerto de verduras. El torso lo sepulté en el lugar más profundo que pude cavar, detrás del granero donde habían matado a tantas niñas. Cuando llegó la noche y los invitados especiales comenzaron a aparecer para la ceremonia, yo los recibí en la puerta principal con la calma que había aprendido durante años de abuso. Mi abuelo tuvo que salir por una emergencia familiar. Les mentí con la misma naturalidad con que había aprendido a mentir sobre nuestros secretos especiales. Me pidió que les dijera que la ceremonia se pospone hasta el próximo mes. Los hombres se fueron decepcionados, pero sin sospechar nada. Durante las siguientes semanas, cada vez que alguien preguntaba por mi abuelo, yo repetía la misma historia. Había viajado para cuidar a un hermano enfermo en otra ciudad. Va a estar fuera varios meses, les decía a los vecinos. Me pidió que cuidara la finca mientras tanto. Los otros 3 miembros del culto local sí sospecharon algo, pero no podían hacer preguntas directas sin exponerse. Don Sebastián vino varias veces a preguntar por don Teodoro, pero yo mantenía la misma versión. Durante casi un año logré mantener la mentira. Decía que mi abuelo me enviaba dinero desde donde estaba, que hablábamos por teléfono regularmente, que regresaría pronto. Los vecinos empezaron a dudar, pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente a una niña de 17 años que aparentemente estaba manejando bien la finca sola. Pero el problema llegó cuando don Antonio, el maestro de escuela, decidió que no podían esperar más tiempo para continuar con sus actividades. Una noche apareció en la finca con las mismas 5 niñas que habían planeado iniciar en la ceremonia cancelada. Tu abuelo ya tuvo suficiente tiempo para sus asuntos familiares, me dijo con una sonrisa que me recordó dolorosamente a la de mi abuelo. Es hora de continuar con nuestro trabajo sagrado. Tú vas a dirigir la ceremonia esta noche. No puedo hacer eso sin mi abuelo, le respondí tratando de ganar tiempo. Claro que puedes. Te entrenamos para esto durante años y además, su sonrisa se volvió más cruel. Ya no tienes opción. Si no participas voluntariamente, vamos a tener que obligarte. Me di cuenta de que habían venido preparados para usar la fuerza si era necesario. Don Sebastián tenía una jeringa llena de algo que probablemente me dejaría inconsciente. Don Gilberto había traído cuerdas para atarme si me resistía. En ese momento entendí que había pospuesto lo inevitable, pero no lo había detenido. Los otros miembros del culto seguían operando, seguían abusando de niñas, seguían planeando expandir su red de horror. Había matado a mi abuelo, pero los otros monstruos seguían libres. Queridas oyentes, necesito que entiendan algo. Este canal existe para dar voz a mujeres que hemos enfrentado horrores que desafían toda comprensión. Si esta confesión las está removiendo por dentro, si sienten esa desesperación que me consumió durante años, denle like y suscríbanse. Aprieten ese botón negro que dice suscribirse. Ayuden a que más mujeres encuentren este espacio donde podemos gritar nuestras verdades más oscuras. Porque lo que pasó esa noche, lo que tuve que hacer para proteger a esas 5 niñas, me convirtió en algo que nunca pensé que podría ser. Una asesina múltiple. Está bien, les dije a los 3 hombres con la voz más sumisa que pude fingir. Voy a dirigir la ceremonia como mi abuelo me enseñó. Pero necesitamos preparar todo correctamente en el granero. Los llevé hacia el granero donde tantas atrocidades habían ocurrido durante años. Las 5 niñas iban drogadas, cargadas como sacos de papa por estos monstruos que creían que iban a continuar con su obra diabólica. Pongan a las niñas en el altar, les instruí, actuando como la Madre Suprema que mi abuelo había entrenado. Necesito revisar que todo esté listo antes de comenzar. Mientras ellos colocaban a las pequeñas víctimas inconscientes,
Yo me dirigí al rincón donde mi abuelo guardaba las herramientas del rancho. Tomé discretamente el machete más grande y lo escondí detrás de la espalda. Don Sebastián, le dije al farmacéutico, necesito que vaya a la casa a traer las velas especiales que están en el estudio de mi abuelo. Las negras, las que usamos para los rituales más importantes. Cuando salió solo hacia la casa, lo seguí sigilosamente. En cuanto estuvo fuera de la vista de los otros, le clavé el machete en la espalda con toda la fuerza que tenía. Cayó al suelo gritando, pero le tapé la boca con la mano hasta que dejó de moverse. ¿Dónde está Sebastián?, preguntó don Antonio cuando regresé sola al granero. Está tardando demasiado. Encontró algo importante en los documentos de mi abuelo, mentí. Dice que esperemos un momento mientras termina de revisar. 20 minutos después, don Gilberto comenzó a impacientarse. Voy a ver qué está pasando, anunció. Yo voy con usted, le dije. Conozco mejor la casa. En cuanto salimos del granero, le hundí el machete en el cuello. La sangre saltó como una fuente, manchando mi vestido blanco ceremonial. Se desplomó inmediatamente, ahogándose en su propia sangre. Cuando regresé al granero, don Antonio me estaba esperando con una sonrisa nerviosa. ¿Qué está pasando, Luana? ¿Dónde están mis compañeros? Están muertos, le respondí sin rodeos, mostrando el machete ensangrentado. Igual que mi abuelo, igual que vas a estar tú en unos minutos. Su cara se transformó completamente. El maestro respetable desapareció y vi al depredador desesperado que realmente era. Estás loca. No sabes lo que has hecho. Éramos parte de algo más grande que tú. Nos van a buscar. Que nos busquen, le dije acercándome lentamente. Pero no van a encontrar nada más que huesos enterrados. Trató de correr, pero yo había pasado años corriendo por esa finca. Lo alcancé antes de que llegara a la puerta y le clavé el machete en la cabeza, igual que había hecho con mi abuelo. Cuando finalmente se quedó quieto, me senté en el suelo del granero, rodeada de sangre y cadáveres, con 5 niñas inconscientes que acababa de salvar de una tortura inimaginable. Durante las siguientes horas, desperté a las niñas una por una y las mandé a sus casas con la historia de que habían estado jugando y se habían quedado dormidas. Ninguna recordaba claramente cómo había llegado ahí por las drogas que les habían dado. Después comencé el trabajo de limpiar la evidencia. Descuarticé los 3 cuerpos usando las mismas técnicas que había aprendido viendo a mi abuelo durante años. Los enterré en diferentes partes de la finca, mezclando sus restos con los de mi abuelo para que nunca pudieran ser identificados completamente. Quemé toda la ropa ensangrentada, limpié cada gota de sangre del granero, destruí todos los documentos relacionados con el culto. Cuando amaneció, no quedaba ni rastro de lo que había pasado esa noche. Durante los siguientes días, cuando la gente comenzó a preguntar por los 3 hombres desaparecidos, yo mantenía la misma historia. Habían venido a preguntar por mi abuelo, se habían ido juntos para buscarlo en la otra ciudad. Dijeron que podía ser peligroso que un anciano anduviera solo tanto tiempo, explicaba con la preocupación fingida de una nieta amorosa. Se fueron a ayudarlo a regresar. La versión funcionó durante meses. Los familiares de los desaparecidos estaban preocupados, pero también había cierta lógica en que 4 amigos ancianos hubieran decidido ayudarse mutuamente. Pero a medida que pasaba el tiempo sin noticias, las sospechas comenzaron a crecer. La policía inició una investigación formal, interrogaron a vecinos, revisaron las últimas actividades de los 4 hombres. Fue cuando descubrieron la conexión que yo no había previsto. Los observadores especiales que habían venido de otras ciudades para la ceremonia cancelada. Algunos de ellos comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre por qué sus contactos locales habían desaparecido repentinamente. Un detective de Salvador llegó al pueblo con información específica sobre redes de abuso infantil y rituales satánicos. Tenía nombres,
fechas, conexiones que yo no sabía que existían. Sabemos que su abuelo estaba involucrado en actividades criminales, me dijo durante el interrogatorio. También sabemos que los otros 3 hombres eran sus cómplices. La pregunta es, ¿dónde están? Por primera vez en casi 2 años, mi versión comenzó a desmoronarse. El detective tenía demasiada información específica, demasiados detalles que solo alguien de adentro podría conocer. Una de las niñas del pueblo finalmente habló, me reveló. Nos contó sobre ceremonias extrañas en su granero, sobre hombres que la tocaban de maneras inapropiadas, sobre rituales con velas negras. Era Solange, la niña de 10 años que había visto en la primera ceremonia a la que había espiado. Habían pasado años, ya tenía 12, y finalmente había encontrado el valor para contar su historia. Ella dice que usted también participaba en esas ceremonias, continuó el detective, que la obligaban a hacer cosas terribles con otros niños. En ese momento supe que todo había terminado. No podía seguir fingiendo inocencia cuando tenían testimonios de víctimas reales. Sí, confesé finalmente. Los maté a todos, a mi abuelo y a sus 3 cómplices. Están enterrados en diferentes partes de la finca. La confesión causó conmoción en todo el pueblo. La nieta modelo que había cuidado sola la finca familiar durante 2 años resultó ser una asesina múltiple que había eliminado sistemáticamente a una red de abusadores. El juicio fue un espectáculo mediático que duró casi 1 año. Cuando comenzaron a excavar la finca, encontraron no solo los restos de mi abuelo y sus 3 cómplices, sino también los cuerpos de 6 niñas que habían desaparecido durante los años anteriores. Las evidencias del culto satánico salieron a la luz. Documentos quemados a medias, objetos rituales escondidos, conexiones con redes similares en otras ciudades. Los investigadores confirmaron que mi abuelo había sido parte de una organización internacional de abuso infantil que operaba bajo fachadas religiosas respetables. Durante el proceso, 18 víctimas sobrevivientes testificaron sobre los abusos que habían sufrido. Niñas que ahora eran adolescentes y jóvenes adultas, que finalmente encontraron el valor para contar sus historias de horror. Luana nos salvó, declaró Solange durante su testimonio. Si ella no hubiera matado a esos hombres, nosotras habríamos terminado como las otras niñas que enterraron en el patio. Mi abogado defensor argumentó que había actuado en defensa propia y en defensa de futuras víctimas. Presentó evidencia psicológica de los años de abuso que había sufrido. Documentó el condicionamiento psicológico que me había convertido en víctima desde los 8 años. Mi cliente no es una asesina, declaró en su alegato final. Es una sobreviviente que encontró la única forma posible de detener una máquina de muerte que había operado impunemente durante décadas. El fiscal, sin embargo, se enfocó en la premeditación y la crueldad de los métodos. Argumentó que había tenido otras opciones: huir, buscar ayuda de las autoridades, denunciar a los abusadores sin matarlos. La señorita Barbosa tomó la ley en sus propias manos, declaró. Sin importar las provocaciones, asesinó brutalmente a 4 hombres y ocultó los cuerpos durante años. Es una asesina múltiple que debe pagar por sus crímenes. El jurado deliberó durante 5 días. Cuando regresaron con el veredicto, el silencio en la sala era absoluto. Culpable de homicidio múltiple agravado, leyó la presidenta del jurado, pero inmediatamente añadió, con recomendación unánime de clemencia extrema, debido a las circunstancias excepcionales del caso. El juez me miró con una mezcla de compasión y seriedad que nunca olvidaré. Señorita Barbosa, me dijo, lo que sufrió durante su infancia constituye uno de los casos más extremos de abuso que este tribunal ha visto. Su valentía al detener una red de torturadores salvó innumerables vidas inocentes. Hizo una pausa larga antes de continuar. Sin embargo, el asesinato múltiple es un crimen que requiere castigo severo, sin importar las motivaciones. La sentenció a cadena perpetua, pero con posibilidad de libertad condicional después de 25 años.
Cuando escuché esas palabras, sentí una extraña paz. Finalmente, después de décadas de secretos y horror, la verdad había salido a la luz. Los monstruos estaban muertos, las víctimas habían sido escuchadas, la red de abuso había sido desmantelada. Durante estos 14 años en prisión, he visto cómo las investigaciones se expandieron a nivel nacional. La evidencia que encontraron en la finca llevó al descubrimiento de redes similares en 6 estados diferentes. Decenas de abusadores fueron arrestados, cientos de víctimas fueron identificadas y recibieron ayuda. ¿Me arrepiento de haber matado a mi abuelo y a sus cómplices? Ni un segundo. Esos hombres habían torturado, violado y asesinado niñas inocentes durante décadas. Habían convertido la infancia de docenas de víctimas en pesadillas interminables. ¿Merecían morir descuartizados como animales? Sin duda alguna. ¿Merecía yo cadena perpetua por matarlos? Probablemente. Pero hay crímenes que no son crímenes, sino actos de justicia que llegan cuando todas las otras opciones han fallado. Soy la nieta que mató a su abuelo abusador y a sus cómplices para salvar a futuras víctimas. Soy la mujer que carga con el peso de 4 asesinatos para que ninguna otra niña tenga que cargar con años de abuso ritual. En 3 años más, seré elegible para libertad condicional. Mi abogado dice que tengo buenas posibilidades debido a mi comportamiento ejemplar en prisión y a las circunstancias extraordinarias de mi caso, pero honestamente, no sé si quiero salir. Aquí estoy segura. Las pesadillas son menos frecuentes y no tengo que fingir que soy normal cuando sé que nunca podré serlo. Agradezco infinitamente a los dueños de este canal por permitirme contar mi verdad antes de que sea demasiado tarde. Sé que algunos me verán como un monstruo, pero también sé que habrá mujeres que entenderán. Mujeres que han vivido con demonios disfrazados de familiares, que han considerado opciones desesperadas. No puedo escapar de lo que hice, queridas oyentes. Cada noche veo las caras de esos 4 hombres cuando los mataba. Escucho sus últimas palabras. Siento el peso del machete en mis manos. Pero también veo las caras de las 18 víctimas sobrevivientes que testificaron en mi juicio, que pudieron sanar porque sus torturadores ya no existían. Si esta historia las conmovió, denle like y suscríbanse. Este canal existe para mujeres como nosotras, mujeres que hemos cargado secretos demasiado pesados durante demasiado tiempo. A veces el amor requiere actos que parecen imperdonables. A veces, para salvar a los inocentes, alguien tiene que mancharse las manos con sangre culpable. Los enterré bajo los rosales que mi abuelo cuidaba con tanto orgullo. Ahora esas flores crecen alimentadas por los restos de los monstruos que las regaban. Es una justicia poética que él nunca podría haber imaginado. Hasta siempre, guerreras que luchan en silencio.